Santiago Zapata es desarrollador de videojuegos indie y fundador de Slashware Interactive. Ha liderado varios proyectos incluyendo Novamundi, La Lanza de Shaken, un juego de exploración de mundo abierto ubicado en el contexto de la cultura muisca en el siglo XVI, y Ananías Roguelike, un juego multiplataforma de exploración de mazmorras. Es un empresario del videojuego y provee servicios de desarrollo a compañías de videojuegos en Canadá y Estados Unidos. Hoy en Congreso y Sociedad hablamos con él sobre la industria del videojuego en Colombia, la irrupción de nuevas carreras como la ingeniería en entretenimiento digital y la necesidad de crear una ley que impulse al desarrollo de videojuegos como lo hace la Ley de Cine en Colombia. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña Santiago Zapata. Santiago, bienvenido a Congreso y Sociedad. Muchas gracias, Sebastián, por esta invitación. Bueno, Santiago, hoy estuviste dando una charla sobre el desarrollo de videojuegos indie en América Latina. ¿Cuál es el panorama actual? Bueno, el panorama es de bastante crecimiento, hay muchas herramientas, hay muchas comunidades que han servido mucho para que todas estas ideas que tienen las personas de videojuegos se vayan convirtiendo lentamente en una realidad. Todavía faltan bastantes herramientas, sobre todo financieras, digamos que es una de las partes más flacas que hemos visto, pero bueno, es positivo, sobre todo por la cooperación entre diferentes estudios, entre diferentes países. Creo que es la parte más importante de lo que hemos visto. Digamos que yo soy un niño que está saliendo del colegio, está en el grado 11 y quiere dedicar su vida al mundo de los videojuegos. ¿Cuál sería ese paso a paso? Pues después obviamente de estudiar, pero puntualmente qué debe estudiar, dónde debe enfocarse, cómo puede desarrollar un videojuego en Colombia. Hay muchas disciplinas que están relacionadas con el mundo de desarrollo de videojuegos, desde la programación hasta todo el tema de arte, que se divide en muchísimas ramas, 2D, 3D, modelado, animación. Yo creo que es importante mantener el sueño, saber en qué se va a perfilar uno, ¿cierto? Porque es difícil uno decir que va a cubrir todos esos roles tan especializados y empezar a formarse. Hay muchas formas. Además de la educación superior, ingeniería de sistemas, ya en muchas ciudades existe ingeniería de entretenimiento digital específicamente que está enfocada a videojuegos directamente, pero también es buscar, porque como evolucionan tanto las cosas, cambian tan rápidamente, los pensum es difícil que estén al día, ¿cierto? Entonces yo creo que es algo que, aparte de la pasión de la persona, buscar dónde me informo de lo último que ha salido en programación, en animación, herramientas, y estar siempre buscando cada vez más. Y bueno, ya, eso es, digamos, como el inicio, porque es empezar a incorporarse en la comunidad, ¿cierto? Empezar a interactuar con otros miembros de la comunidad de desarrollo a través de eventos como Game Jams o otros tipos de eventos donde vas a conocer más personas y eventualmente decidir qué quieres hacer, si quieres emprender por tu cuenta o entrar a una empresa de desarrollo, que la industria colombiana está creciendo bastante y ya está pidiendo gente para aprender y eventualmente poder llevar a cabo ya sea los juegos de esa empresa o tus propios juegos. Hablemos de ese crecimiento. Se habla siempre que a nivel internacional la industria del videojuego supera incluso en cifras a la industria del cine. Quiere decir que es una industria colosal y que en este momento pues lo que se necesita es más profesionales que se dediquen a esto. En Colombia, ¿cómo está ese panorama puntualmente? ¿Qué tan grande es esa industria? Bueno, todavía yo creo que estamos en una etapa de organizarnos. Incluso esta mañana aquí en Colombia 4.0 también hubo un panel como de esos pioneros, de esas empresas que fueron pioneros en la industria colombiana. Estamos hablando de 4 o 6 empresas, ¿cierto? Un número pequeño de gente que empezó con esto y han ido surgiendo más, ¿cierto? Han ido surgiendo más. Todavía falta que explote, ¿cierto? Que haya una demanda y un posicionamiento de las empresas de Colombia de modo que haya trabajo para más personas, ¿cierto? Y que haya más movimiento en ese aspecto. Entonces, hemos hecho esfuerzos de organizarnos como, digamos, como clusters, como grupos, colaborarnos entre todas las empresas. Todavía falta, como decíamos, el tema de poder más empresas invertir o arriesgarse a crear nuevos proyectos a través de inversionistas, que no sea siempre con sus propios recursos o con los recursos limitados que puedan tener de otros proyectos. Creo que ese es el empujón que ha podido faltar para que exploten más las empresas y se empiece a posicionar más.
Hace unos años el cine en Colombia era particularmente difícil de desarrollar, puesto que faltaba eso mismo, faltaba como la inversión de la empresa privada, faltaba el apoyo del gobierno, del Estado, más que del gobierno, para desarrollar proyectos de cine. Y sin embargo llegó la ley 814 que permitió que la industria se transformara totalmente. La industria del cine a partir de ese momento empezó a generar recursos, las producciones aumentaron significativamente. Ahora, ya hablando en 2023, ¿necesitaríamos una ley símil, pero enfocada en el mundo de los videojuegos? Yo diría que sí. Han habido iniciativas conjuntas. La más útil, digamos, la que más ha visto esfuerzos que se vean en un avance, creo yo, en la industria, ha sido este tema conjunto entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio, el MINTIC, Crea Digital, la convocatoria Crea Digital, que ha entregado fondos a pesar de que no es perfecta, porque hay mucho que trabajar en el tema, sobre todo de los proyectos que son viables para estas convocatorias. Al estar involucrado el Ministerio de Cultura, históricamente se ha visto limitada el campo de acción de lo que uno puede proponer, ¿cierto? Porque siempre está un tema cultural, educativo. Como muy educativo. Entonces limita un poco el tema comercial, y creo que es lo que recientemente hemos estado hablando para abrir un poquito más ese campo y dar más acción a que no, es que hay que crear, aquí que necesitamos es hacer industrias rentables que creen productos innovadores que rompan, digamos, como lo que ya existe y que experimenten y en el área del entretenimiento directamente. Que se atrevan, que se atrevan. ¿Qué es lo que permite un poco la ley 814? Que se desarrollen producciones cinematográficas no necesariamente sobre la historia de Colombia, sino que sean de creatividad libre. Básicamente lo mismo, y ahí es donde entra a jugar digamos que un papel muy importante la empresa privada, que les permita a ellos deducir impuestos, que es lo que hace la ley de cine, pero a cambio invertir en el desarrollo de videojuegos. Correcto, sí. Es porque los videojuegos son proyectos costosos, así como el cine, ¿cierto? Hay unas expectativas muy altas por parte del mercado en cuanto a temas visuales, sobre todo en cuanto a temas de nivel de producción. Entonces son proyectos caros. Crea Digital otorga recursos que sirven para darle un empujón, pero no es suficiente para llevar a cabo, digamos, como un proyecto de inicio a fin. Entonces lograr la inversión por parte de empresas externas también es complicado para las empresas que están creciendo. Que es como el otro camino de financiación, o uno tiene sus recursos y los invierte, o bueno, hay un inversionista, pero digamos que es difícil que para una empresa que está creciendo haya una inversión, porque todavía no hay confianza en que pueden entregar buenos recursos. Y es donde yo creo que el Estado tiene que entrar a jugar un rol, ¿cierto? Apostemos por esta empresa y por estas ideas que tienen. Posiblemente muchas no van a servir, pero algunas sí, y cuando sirva alguna va a dar a conocer la industria y van a venir más cosas para la industria. De alguna forma esa es la apuesta de siempre, ¿no? Cuando los inversionistas, por ejemplo, invierten en músicos, invierten en 10 a ver si uno la pega, y la pega por lo que le puedan dar los otros 10. Entonces, eso es lo interesante. Santiago, vos particularmente, ¿cómo entraste al mundo del videojuego? ¿Es una pasión tuya desde la infancia o es algo que se fue desarrollando en el camino? Sí, digamos que a nivel personal ha sido algo muy propio de toda la vida. Desde que tenía 15 años estoy haciendo juegos, o sea, hace 20 años ya, 22 creo. Ha sido, por el contrario, difícil separarlo, ¿cierto? Porque esto es una parte de hobby, es una parte que es creativa, como artística. Me gusta mucho crear videojuegos, participo en muchos game jams. Todavía este año participé creo que en 6 game jams, que eso es crear un juego en un tiempo muy limitado, y juegos que no van a tener quizá un tema comercial. Entonces separar eso de la parte más artística, más creativa, a la parte del negocio de desarrollo de videojuegos, que por eso creé mi empresa, que es Slashware Interactive, y ahí es donde hacemos cosas que tienen un estudio de mercado detrás, que tienen una proyección de mercado, que están hechas, digamos, para ser rentables, o al menos intentar, estamos en ese camino. Entonces ha sido algo de mucho tiempo, ha sido algo de mucho contacto con la comunidad, tanto local como por afuera,
que me ha permitido lograr unas conexiones y lograr, por ejemplo, trabajar para empresas de Estados Unidos, de Canadá, que es con lo que nos financiamos en este momento realmente para crear nuestros propios proyectos. Yo creo que cada uno tiene una ruta, un camino. Lo importante es uno estar conectándose constantemente. Por ejemplo, venir a estos eventos es muy importante porque uno sabe qué se está haciendo, ¿cierto? Ve qué están haciendo las otras personas, ve cómo puede uno de pronto aportar algo en ese aspecto y así va creciendo también la empresa de uno. Aquí es donde se fortalecen esas relaciones de crecimiento. Santiago, hace 2 años hablamos de Novamundi, el videojuego de los muiscas, que era una apuesta muy interesante de ustedes, y hay algo que quizá muchos de nuestros televidentes no saben, y es que los videojuegos no son como antes, que los desarrollaban, se lanzaban y ahí quedaban, sino que ahora los videojuegos están en constante crecimiento, en constante actualización, tienen parches, etc. ¿Cuál es el panorama de Novamundi ahora? Claro que sí. Bueno, Novamundi en este momento ya es un producto que la gente puede adquirir, puede ir a la tienda de aplicaciones Steam, que es la tienda de juegos de PC, de escritorio. Hemos seguido trabajándole, hemos seguido mejorando la parte temática, pero nos hemos enfocado más en la parte del juego como tal, ¿cierto? Estamos apuntando a que Novamundi, como tiene una audiencia global, sea atractivo para un campo de jugadores más amplio globalmente, y digamos que la parte cultural, la parte temática, que también es algo muy fuerte de Novamundi, sea, digamos, pase a un segundo plano, ¿cierto? O sea, que las personas entren al juego, se enganchen con el juego, digan, este juego está interesante, este es un juego, no es un juego educativo como tal, No, estoy es una jugando, propuesta. estoy aquí explorando, estoy llegando a ciertas Como emociones. lo fue Age of Mythology, por ejemplo, tenía mitología griega, pero pues no pretendía enseñar puntualmente sobre la mitología Nosotros griega. seguimos mucho el ejemplo de Age of Empires, no solo en las partes de jugabilidad y visual, sino también en cómo ellos logran hacer que la gente se interese en la historia, sin ser un juego educativo de historia. Age of Empires tenía las campañas históricas de un solo jugador, donde uno podía Juana de Arco, Genghis Khan, Montezuma, y quizás estaban llenas de muchas imprecisiones, ¿cierto? Pero era por la lograban, jugabilidad. claro, lograban emocionar al jugador de que la historia era algo interesante. Y creo que lo mismo queremos de nosotros con Novamundi, que después de que ya la persona está emocionada jugando, quiera llegar hasta donde quiera profundizar en conocer algo de la cultura muisca. Es que se trata es de maximizar la experiencia, ¿no? Finalmente es un videojuego. Por ejemplo, en Age of Empires estaba How Do You Turn This On, lo de los hacks, los cheats para que saliera un carro y batallara con los caballos de la Edad Media. Pues claramente eso no es la vida real, pero sí es como en el cine también. En el cine se toman ciertas licencias artísticas pues como para dar una mejor narrativa y que sea más interesante. La licencia artística es súper necesaria en los videojuegos también. Por ejemplo, en Novamundi, y es algo difícil porque uno es muy purista. Digamos, gustándole a uno la historia, uno no quiere meter algo que no es real. Nos tocó, por ejemplo, poner un tipo de armadura para los muisca que era como una armadura de madera, o una que nos inventamos que era como un plastron, como una plaqueta de oro, que en realidad nunca la usaron pues para la guerra los muisca. Pero había que ponerle como un ingrediente para que los jugadores pudieran adquirir digamos, estos ítems y jugar, y como que todo el sistema de combate sirviera. Entonces son licencias pequeñas que a veces toca tomar. Claro, pero que son necesarias y que hacen parte de la lógica de la industria que se debe tener en cuenta. Santiago, hace 2 años hablamos y la inteligencia artificial, si bien existía, era algo como subterráneo. En este momento estamos en un verano de la inteligencia artificial que es impresionante, una primavera más exactamente, verano no. Hay algo que me llamó mucho la atención, y es que hay gente que puede programar con código videojuegos en una tarde a punta de inteligencia artificial. ¿Cómo va a irrumpir la inteligencia artificial en el nuevo desarrollo de videojuegos? Yo sí diría que en verano está después de la primavera, ¿cierto? Porque yo creo que en esa primavera todos nos asustamos mucho, como venga, ¿qué está pasando acá, ¿cierto? Y es cuando veíamos como esos outputs, esas cosas que estaban creando esos algoritmos, que en realidad, digamos que vienen años ya desarrollándose, solo que ahora la capacidad computacional que existe permite que hagan lo que hacen en el tiempo
en tiempos muy cortos, ¿cierto? Antes un algoritmo de esos podía hacer una imagen generada con un prompt, pero se demoraba un mes. Claro. Digamos, ya se acorta mucho con todos los avances que han Ya habido. está democratizado y ya cualquiera desde su computador puede hacerlo. Entonces yo digo que un verano, porque como lo estamos tratando de ver todos, es como una herramienta más, ¿cierto? Que podemos usar para potencializar el desarrollo, ¿cierto? Creo que el tema de arte es el que más ha temblado un poco porque en realidad sí es bastante impresionante y uno como productor, uno dice, esto es un milagro, esto es una bendición, podría decirse, porque ¿qué más quiere uno que poder, que lo que tiene en la cabeza para el juego, plasmarlo y que 2 minutos después le puedas decir al equipo de desarrollo, mire, esto es lo que yo quiero y ya trabajen? Pero digamos que las implicaciones éticas que tiene con el trabajo de los artistas conceptuales, por ejemplo, son algo bastante interesante. Creo que ellos son los que se están viendo más retados, se podría decir, más que amenazados. A nivel de código, yo creo que todavía falta un poco para que una inteligencia artificial pueda hacer un juego completo de una magnitud, digamos, relevante, por lo que te digo también de las exigencias de los jugadores. Ya crean juegos sencillos, uno puede hacer un Pong, puede hacer un Arkanoid, puede hacer cosas como que son... juegan como dentro de unas reglas, ¿cierto? Porque en realidad la debilidad de la inteligencia artificial es que no puede crear en realidad. La inteligencia artificial está mezclando cosas. Claro. Está mezclando de aquí y está tratando de que de ese millón de cosas que tiene, no sabemos qué vaya a pasar. Y eso también es un debate de en realidad qué es crear. Claro. ¿Cierto? Porque uno como humano cuando crea algo también está mezclando cosas. Está juxtaponiendo conocimientos que Sí. tiene X o Y lado para llegar a un punto. En realidad nada surge como así de la nada. Bueno, eso ya es muy filosófico, ¿cierto? Pero sí, estos algoritmos son muy buenos en combinar cosas existentes y tratar de acercarse a lo que uno está pidiendo. Y eso, digamos, como en el tema de desarrollo, está un poquito todavía lejos, más allá de pequeñas cosas, ¿cierto? Ya es muy efectiva la inteligencia artificial para vos completar un pedazo de código. Entonces, tengo que consultar todos los objetos de la escena y hacerles un llamado de una función. Tab, ¿cierto? Yo puedo usar GitHub Copilot y él me completa lo que estoy diciéndole. Pero eso es solo un componentecito del juego. Yo no Claro. puedo decirle, hazme un juego de los Muisca explorando los Andes y luchando contra la invasión europea. No, pues. Santiago, ya hablamos de Novamundi, que es tu gran proyecto, pero me imagino que vos no te has quedado quieto. Seguramente estás desarrollando otro gran videojuego. Aparte de esos videojuegos de 8 bits que desarrollas, que son como unos desarrollos sencillos, pero ¿cuál es ese gran videojuego en el que vienes trabajando? En este momento estamos desarrollando un juego que se llama Emerald Woods. A pesar de que tiene una estética que también es como la mencionas, pixel art, la idea con Emerald Woods es que sea muy profundo en lo que el jugador puede hacer. Casi que tenga muchas posibilidades de interactuar con el mundo. Emerald Woods es un juego en el que tú eres una persona que llegó a un bosque abandonado, no hay nadie más en el bosque y tienes que sobrevivir allí. Pero más que un simulador de sobrevivencia duro, digamos de que es muy difícil la vida, es la posibilidad de uno vivir solo, aislado completamente en el bosque, en la naturaleza, construyendo. Uno puede construir una casa, construir, digamos, un castillo, lo que quieras hacer, explorando. Hay un misterio en este bosque porque está como totalmente abandonado, pero allí había una empresa hace 50 años que se llama Genko y tenía su cuartel ahí. Y si uno quiere, puede explorar ese bosque y ver qué está haciendo esta empresa. Y también encontrando diferentes criaturas, navegando, uno puede hacer lo que quiera. Entonces es un juego que tiene influencias de Minecraft, que tiene influencias de Stardew Valley o Harvest Moon, que son juegos tradicionales de farming, de granja, y de los roguelike, que es el género que nosotros más manejamos. Lo que tiene Emerald Woods es que cada vez que tú juegas se crea completamente nuevo el mundo. Es procedural. Es procedural completamente. Entonces, y como la exploración está tan dentro del core del juego, es un juego súper experimental, que incluso ya hay un demo disponible, pero que esperamos que tome, a pesar de que visualmente se vea tan sencillo, esperamos que va a tomar 2 o 3 años más de desarrollo para que todas esas mecánicas lleguen a un nivel interesante y que enganchen más a los jugadores, aunque ya hemos visto que ha caído bastante bien. Bueno, aquí estaremos para mostrarlo cuando ya esté desarrollado al 100%. Santiago, hablábamos de un término que son los juegos III, que de alguna forma son los símiles de los juegos AAA, pero independientes.
¿Cómo es que ha logrado la industria desarrollar semejante calidad en los videojuegos con equipos de trabajo muy reducidos o incluso hay algunos que son de una sola persona? Es impresionante. Sí, yo creo que son dos cosas que se encuentran. Son las expectativas que tienen los jugadores hoy en día, porque como los juegos indie parten casi que siempre de un jugador que quiere hacer un juego que le gusta, entonces él tiene una expectativa y el mercado tiene una expectativa visual de lo que quiere ver, y las herramientas, cómo han avanzado tanto las herramientas, que permiten que una persona pueda automatizar muchos procesos, que permiten que ya cosas que se demoraban X tiempo en, no sé, en renderizar o en hacer algo sean instantáneas. Entonces yo creo que la confluencia de esas dos cosas las que llevan a que sea posible, ¿cierto? Que ¿cómo hizo esto en un jam? ¿Cierto? Uno a veces se encuentra juegos de jam que uno dice, vení, esto se ve más bonito de lo que yo llevo un año haciendo. Y bueno, no, es que cogí de aquí, usé esta herramienta que existe acá que aplica estos efectos y ya, y ahí quedó. Entonces yo creo que es el avance que ha tenido las herramientas, lo que hay disponible, ¿cierto? Los assets que ya hay disponibles y que hacen que ya cada vez sea más difícil distinguir un juego indie de un juego, digamos, que tradicionalmente llamábamos AAA. Y sí, ahí viene ese término AAA que ha surgido como para distinguirlos. Como ser indie es algo tan amplio, ser indie puede ser desde una sola persona que está creando un juego en su casa sin ninguna, digamos, idea de mercadearlo o un plan de negocios ni nada, y de pronto logra que la gente le guste, ¿cierto? Logra ser viral por alguna razón y explota. Hay muchos. Hace poco hubo uno que llama Vampire Survivors, casi que crea un género de juegos. Y es un juego muy sencillo, visualmente era muy sencillo, pero por alguna razón logró pegarle a la dopamina, ¿cierto? A esa generación de emoción por parte de los jugadores en tiempos cortos. Entonces es como un lado del espectro, y al otro lado compañías muy estructuradas que quieren hacer juegos indie y que ya tienen como otra forma de funcionar y que ya tienen un estudio de mercado, ya tienen otra forma de ejecutar el proyecto, un productor. Pero bueno, entonces indie es tantas cosas, pero digamos que sí, ese AAA es como ese espectro más alto donde están creando temas más desarrollados. Y los indies son los que se atreven en el territorio de la imaginación y son donde tienen oportunidad esos primeros creadores que nos pueden estar viendo, ¿no? Como de desarrollar unos juegos pequeños para ir conectándose ya con la gran industria, ya con los grandes desarrollos. Santiago, los principales interesados en desarrollar videojuegos normalmente suelen ser los niños, pero ellos están más como concentrados en jugarlos, ¿no? Y muchas veces ellos quieren como estudiar y tener herramientas para luego crecer y desarrollar, pero a un niño que en este momento está viendo este programa, ¿qué se le podría decir como para que se acerque al desarrollo de videojuegos? Ya hablamos del camino del bachiller, pero un niño, ¿qué podría hacer? ¿Cómo dar esos primeros pinitos? Los niños hoy en día tienen exposición a cosas que nosotros no teníamos, como Roblox, por ejemplo, como Fortnite. Incluso, aunque no sé cuál es el rating de edad de Fortnite, pero los niños igual lo juegan. No deberían, posiblemente, no sé. Y otras, y me refiero a ellos porque tienen muchas herramientas de crear, ¿cierto? Roblox está construido alrededor de la noción de que los mismos usuarios creen su contenido. Y muchas veces ha sido la primera forma en que los niños empiezan a familiarizarse con cómo crear una escena, qué es un asset, qué es un objeto dentro del juego, y van avanzando muchas veces en cómo hago que sea interactivo, que funcione de otra manera. Entonces, yo creo que digamos que mientras se adquiere una formación en programación, mientras se adquiere una formación en arte más, digamos, más estructurada, es una muy buena forma de probar lo que es crear, ¿cierto? Lo que es crear y ver si en realidad sí le va a gustar, porque no es lo mismo jugar y disfrutar jugar un videojuego que ahorita no había escuchado esa expresión incluso, pero ahorita en un panel dijeron, no es lo mismo ir a un restaurante que ir a la cocina del restaurante, ¿cierto? O sea, si uno quiere montar un restaurante porque le gusta mucho comer, vaya primero a la cocina a ver si para le ver gusta cómo es eso, a ver si trabajo. le gusta el tema de cómo se hacen las cosas. Porque sobre todo también por el tema de las expectativas, el niño va a querer hacer un juego que acabo de descargar en Switch, que lo hicieron 100 personas en un año, en 3 años, entonces no va a tener una expectativa clara. Entonces yo creo que empezar a experimentar con esas herramientas de creación le ayuda a dimensionar en realidad
qué es hacer un juego y a saber qué camino va a tener que recorrer, ¿cierto? Cuando Claro. ya esté más grande. Bueno, Santiago, pues muchas gracias por tu presencia de nuevo aquí en Congreso y Sociedad. ¿Cuáles son tus redes sociales y dónde pueden seguirte? Mi página principal es slashy.net. Desde ahí pueden llegar a todas mis redes sociales, entre ellas Twitter, que es slashy_. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.